Comunicación política e inteligencia artificial. El tema que impacta en la actualidad absolutamente a todos los profesionales, los especialistas, la academia. Todo el mundo habla de inteligencia artificial, de qué manera se relaciona con la comunicación política, qué ideas podemos presentar en esta oportunidad. Como primera idea, reconocer la omnipresencia de la inteligencia artificial, integrada prácticamente en cualquier nivel de la vida. En la cotidianeidad nos encontramos con algoritmos que nos sugieren decisiones, asistentes virtuales que aprenden nuestras rutinas. La inteligencia artificial ya está presente en lo cotidiano. En muchos casos la gente no identifica ni nota el total uso de inteligencia artificial, más allá de los chatbots de inteligencia como ChatGPT o algunas otras alternativas. No somos muy conscientes, pero están todo el tiempo presentes y generando, por supuesto, una relación de dependencia, de comodidad. Confiamos en sus capacidades, delegamos pequeñas decisiones, muchas veces inconscientes, a estos algoritmos y se van de esta manera, vamos interrelacionándonos y nuestras propias elecciones quedan condicionadas por esas sugerencias que nos van presentando las inteligencias artificiales, incluso en situaciones menores, pequeñas. Pero sí ya está ocurriendo, de la misma manera que, por supuesto, la presencia de esta dinámica condiciona la manera en que percibimos el mundo, condiciona la manera en que nos acercamos a la información que consumimos, refuerzan nuestras propias opiniones en un universo de burbujas, cierta sensación que las redes sociales en general también en los últimos 5, 10 años han colaborado con crear esta sensación falsa de universalidad de nuestras perspectivas y a partir de acá toda la percepción alterada por considerar que aquello con lo que nos encontramos tiene que ver con la realidad, una forma de percibir la parte por el todo. La parte es lo que esta burbuja nos muestra, pero lo consideramos como parte de algo mayor o como algo representativo de la totalidad. ¿Qué pasa con la comunicación política específicamente? ¿Qué fenómenos estamos encontrando? Y vamos a ver de una manera mucho más profunda en los próximos meses y años. Por supuesto, un mayor proceso de segmentación. La IA permite identificar votantes potenciales, indecisos, y diseñar mensajes más concretos, más específicos para lograr persuadir, influir, condicionar estas decisiones. La posibilidad que tienen las inteligencias artificiales de procesar grandes patrones de datos les permite encontrar patrones de comportamiento y ofrece a los actores políticos y por supuesto empresariales también, pero en nuestra materia actores políticos, la posibilidad de ajustar los mensajes de una manera mucho más personal. También a partir de las interrelaciones entre los ciudadanos y las inteligencias artificiales, más que nunca podemos identificar rasgos de personalidad y también emociones, sensaciones y expectativas de grupos demográficos mucho más pequeños, incluso de personas, con lo que a partir de este análisis de personalidad y sentimientos también se podrán ajustar mensajes de una manera mucho más específica y concreta. Otro de los grandes cambios que estamos transitando y seguiremos viendo es la automatización en la creación de contenido. La creación de contenido, imágenes, videos, audio, texto, que lleva X tiempo y que tradicionalmente, por supuesto, estos tiempos se han ido reduciendo con los avances tecnológicos,
con la posibilidad de que todo el mundo tenga teléfonos celulares, con la posibilidad de escribir de una manera mucho más sencilla. Evidentemente no se generan contenidos igual hace 20 años que hoy, pero en los últimos años la inteligencia artificial facilita la automatización con una mayor cantidad de contenidos probables y posibles. Consecuentemente, todo este engranaje de ideas, la segmentación, la posibilidad de identificar aspectos emocionales de las audiencias a partir de su interrelación con los chatbots y la posibilidad de crear contenido de una manera mucho más fácil nos enfrenta al gran problema de los riesgos, ya no riesgos, realidades, de manipulación, desinformación, astroturfing, todos los temas que hemos discutido y que plantean los grandes riesgos a los que nos enfrentamos con todas las estrategias que conocemos para persuadir, manipular, desinformar, establecer estrategias de propaganda. La inteligencia artificial tiene todos estos recursos ahí más que disponibles. Pero también hay potencialidades y oportunidades interesantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial permite que las audiencias, los votantes, los ciudadanos en la comunicación política tengan un vínculo mucho más directo. Los chatbots y otras alternativas de comunicación permitirán y permiten que los ciudadanos, que muchas veces no logran comunicarse, plantear dudas, problemas, encontrar respuestas, sí las encuentren a partir de inteligencias artificiales que facilitarán estas conexiones con los ciudadanos. También, por supuesto, el uso correcto de las inteligencias permiten mejorar servicios, permiten que la administración pública optimice recursos, se agilicen procesos burocráticos en esta relación cotidiana que tienen los ciudadanos con los organismos públicos, los organismos del Estado. Las inteligencias artificiales podrán hacer que esto sea mucho más claro, ordenado, directo, concreto. También la posibilidad de que las inteligencias analicen grandes volúmenes de datos permitirán que los estados puedan predecir escenarios, detectar patrones, planificar estrategias, en este caso no solo de comunicación, sino también de gestión a partir de información mucho más precisa. Y aquí nos encontraremos con una zona positiva, un buen uso posible de la inteligencia artificial. Por supuesto, los retos tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con los aspectos éticos, con los sesgos que los algoritmos ya tienen, porque la mayoría de los chatbots de inteligencia artificial populares están bajo control de muy pocas manos, de grandes corporaciones, de grandes empresas, al igual que las redes sociales. En algunos casos hay una coincidencia entre los dueños de algunas de esas redes sociales y también las inteligencias artificiales, que tienen, por supuesto, intereses económicos, políticos, compromisos, y la manera en que estos algoritmos están programados tiene que ver con esos intereses y también con los prejuicios predominantes que circulan en las redes sociales, así que los sesgos algorítmicos son uno de los grandes temas en general en la inteligencia artificial, en el uso cotidiano que las personas mantenemos con las inteligencias artificiales. Lo serán también a la hora de pensar o de considerar cuando las utilizamos como comunicadores. Deberemos ser muy críticos y muy analíticos a la hora de ver esos resultados que estas inteligencias presentan. Empiezan a surgir en estructuras públicas, en corporaciones, en el sector privado, manuales, criterios, códigos deontológicos
propuestas que plantean usos posibles, correctos e incorrectos, de inteligencias artificiales para regular una zona nueva. Abogamos por eso, porque paulatinamente desde las disciplinas, el periodismo, las relaciones públicas, desde las empresas, las organizaciones, el sector público, se discuta, se presenten casos de éxito o no, para orientar a los profesionales en el uso de estas nuevas herramientas que además cambian en forma permanente. Así que debemos discutir esto y debemos pensar de qué manera el uso pone en riesgo los derechos de los ciudadanos y por supuesto también de las empresas, de las corporaciones, de las audiencias. Será uno de los temas importantes. En la comunicación en general, para todos los profesionales de la comunicación, el uso de las inteligencias artificiales implican cambios de estructura en la manera de creación de contenidos, pero también de investigación, de chequeo, de verificación. Así que esta será una zona que por supuesto está afectando todos los niveles de la comunicación. También nos enfrentamos a algo que vamos a empezar a ver cada vez más, que son audiencias que en una primera idea dudan. A medida que las audiencias identifican que hay mucha posibilidad de que el contenido mostrado no sea un contenido real o verificado, sea un contenido creado con inteligencia artificial, nos vamos a encontrar con audiencias que paulatinamente van a ser más escépticas. Quizás nos encontramos ahora con audiencias que tienden a creer en un primer nivel, pero es muy probable que en algún momento se llegue a un punto de saturación y el desafío será lograr confianza en un mar de contenidos que no tienen ninguna forma, el público no tiene ninguna forma clara de identificar qué es lo que ocurre con este contenido, si es de calidad, es bueno o no. Mientras todo esto ocurre, sin dudas, el uso de las inteligencias artificiales presentan oportunidades para un buen uso. Hablaremos en un próximo encuentro más específicamente del tercer sector y de qué manera la inteligencia artificial puede colaborar con la resolución de problemas globales y colaborar con estrategias de comunicación más efectivas para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero esta problemática está aquí presente. Nos encontramos con realidades que son complejas, realmente son complejas. Estamos entrando a tiempos en los que máquinas podrán realizar buena cantidad de tareas hasta acá completamente humanas, aprender, razonar, resolver, realizar propuestas que estarán cambiando el mundo. No solo la comunicación, la decisión de gobierno, la posibilidad de que los gobiernos tomen decisiones, las personas toman decisiones en función de estas opciones, estos recursos, estos chats y estas nuevas tecnologías que aparecen y se enfrentan, o las enfrentamos o las empezamos a manipular de forma habitual. Deberemos hablar también de la privacidad y de la protección de datos de todos los involucrados, y esto importa porque las inteligencias artificiales, en el uso de las inteligencias artificiales, el ciudadano y también las personas que trabajan en organizaciones, en empresas o en partidos políticos comparten información y muchas veces es información que no conviene compartir, que va a formar parte de la cultura general de estas inteligencias y que será utilizada. Nosotros podemos utilizarlo para pedir un feedback, compartiremos datos para pensar una estrategia, pero esos datos compartidos ya pasan a formar parte
del bagaje general de cultura de la inteligencia artificial y podrán aparecer en otras respuestas de otras personas. Así que este es un gran tema para los comunicadores, tener en cuenta de qué manera esto, eh, compartir información puede poner en riesgo, eh, por supuesto, la imagen, por supuesto, dar información que queremos preservar. Hay que trabajar como comunicadores, más allá de las estrategias en comunicación política, hay que trabajar y pensar en la alfabetización digital, de qué manera los ciudadanos, las personas pueden ser educadas sobre el funcionamiento de las inteligencias artificiales, sus posibles usos como ciudadanos, pero también de qué manera la política y los políticos están utilizando estas inteligencias artificiales. Muchas veces los ciudadanos no tienen en claro de qué manera esto está ocurriendo, así que hay que hablarlo, hay que decirlo, y hay que construir redes con expertos en inteligencia artificial, en comunicación política, en ética, en derecho, profesionales del derecho, para discutir, hablar de estos desafíos y de estas oportunidades, entender los marcos legales que van a estar cambiando muy rápidamente, sugerencias, propuestas, y por supuesto, para nosotros como comunicadores, fomentar el pensamiento crítico, entender el espíritu de copiloto que se plantea con las inteligencias artificiales, pensar la inteligencia artificial o estas oportunidades o estas tecnologías como oportunidades para contrastar puntos de vista, pedir opiniones y a partir de acá hacer un brainstorming con estas tecnologías para poder pensar más y mejor y no para delegar el pensamiento. Esta visión es muy interesante. Por supuesto, es muy interesante aprovechar las nuevas tecnologías para fomentar la comunicación, para ayudar a que la comunicación se vuelva más efectiva entre ciudadanos y Estado o entre posibles votantes, electores y candidatos. Tenemos en el universo de las inteligencias artificiales, de los chatbots, oportunidades enormes para que esto crezca, y acá tenemos una zona muy interesante para trabajar, volver más participativo el hecho comunicativo y mejorar a partir de la información y un contacto muy directo con el ciudadano. Esto es lo mejor. Por supuesto, los desafíos de los que venimos hablando: manipulación, sesgos, falta de transparencia, que nos puede complicar de aquí en adelante. Sin dudas, el tema de las redes sociales ha sido en los últimos 5 o 10 años uno de los grandes cambios en la manera de comunicarnos, y el uso de las inteligencias artificiales va a implicar un cambio, está implicando y va a seguir implicando cambios muy rápidos en las estrategias de comunicación política. ¿Hacia dónde vamos a ir? Nos vamos a encontrar con esa discusión. ¿Hacia dónde vamos a ir? Por lo pronto, tendremos que ser muy críticos con el contenido que nos proponen las inteligencias artificiales, ser muy analíticos frente al material. Por supuesto, como todo comunicador, dudar de la propuesta. Sabemos las imprecisiones, conocemos que las inteligencias artificiales deliran, que es el concepto técnico de lo que ocurre con la inteligencia artificial cuando no puede dar ninguna respuesta, va a inventar o va a forzar para poder responder. Entonces tenemos que entender desde el inicio que no son más que devoluciones algorítmicas que debemos contrastar y debemos dudar de esas propuestas para ser, por supuesto, mucho más efectivos. Son tiempos nuevos y necesitamos
marcos y espacios éticos y por supuesto alfabetización digital para nosotros como profesionales, conocer cómo funcionan las particularidades de todas estas inteligencias artificiales y también reconocer cuál es nuestro objetivo como comunicadores. Si nosotros tenemos como objetivo manipular a las audiencias, queremos mentir, queremos engañar, queremos utilizar todas las técnicas de propaganda que conocemos hace 100 años, la inteligencia artificial nos va a dar herramientas para hacerlo mejor. La inteligencia artificial nos va a permitir hacer esto con más velocidad. Mentir con más velocidad, engañar, alterar imágenes, distorsionar la realidad, manipular, buscar generar sensaciones de miedo, pánico, temor. O sea, podremos hacer con más velocidad todo lo malo que sabemos que podíamos hacer desde hace mucho tiempo, pero también podemos hacer todo lo bueno que sabemos de una manera también mucho más efectiva, más clara y más veloz. Podremos conocer mejor a las audiencias para transmitir mensajes más claros, para utilizar técnicas decentes de persuasión, para utilizar argumentos, buscar mejores argumentos racionales y emocionales, para conectarnos con nuestras audiencias y nuestros públicos, para favorecer que los gobiernos tengan un conocimiento más claro de las necesidades de las audiencias y a partir de acá gestionar de una manera más efectiva. De esa manera la política se beneficiarán los ciudadanos, los políticos en ese vínculo más cercano. En las relaciones públicas hablamos de vínculos sólidos y vínculos permanentes, no un candidato que durará una elección. Los candidatos o los políticos buscan vínculos sólidos a lo largo de muchos años, al igual que las corporaciones y las empresas, por supuesto los estados también. Entonces las estrategias de comunicación son y deben ser a largo plazo, más allá de la inmediatez de la campaña electoral, y sin dudas las inteligencias artificiales permiten estas relaciones más cercanas, conocer mejor a los electorados, al fandom de los políticos, utilizando términos de otros universos, a nuestros posibles nuevos votantes o nuevos seguidores o personas simpatizantes, porque por supuesto la política es dinámica y las personas se acercan o se alejan a candidatos en distintos momentos, de distintas maneras, por distintos hechos. Así que entender cómo va cambiando ese grupo de personas a las que nos comunicamos. Las inteligencias artificiales pueden favorecer de una manera muy honesta esa cercanía y por supuesto entender mejor qué es lo que ocurre y maximizar tiempos, maximizar de una manera mucho más efectiva los tiempos y quizás si maximizamos tiempos por ejemplo, la producción de textos, de imágenes o estrategias o rutinas o guiones en estrategias de comunicación o contrastamos, quizás nos dé tiempo a nosotros comunicadores para lo que la inteligencia artificial por el momento no resuelve, que es el vínculo cara a cara, que es lo personal. Será más tiempo para organizar el evento, para estar ahí, para hablar con las personas, para hacer que el candidato esté en el territorio, camine, se vincule, dialogue. Muchas veces esos tiempos de la comunicación, esa comunicación más cotidiana, más cercana, no se planifica o no se piensa o no se puede gestionar o no estamos ahí porque esa otra comunicación de la que venimos hablando, el diseño de la campaña, el diseño de las piezas, el armado de los textos, la planificación de las estrategias, son muchos brainstorming, muchos tiempos de producción del armado, del texto, del pulido. Todos estos tiempos se van a reducir, se están reduciendo, se seguirán reduciendo. Entonces nos va a quedar mucho tiempo para pensar las zonas de la comunicación que quedan sin cubrir. Y esas zonas de la comunicación son las comunicaciones cara a cara. Es volver a el espacio en el que el Estado, el gobierno, los políticos,
los funcionarios, los candidatos, están ahí, están en el encuentro con el vecino, el encuentro cara a cara, la gestión de la comunicación interpersonal, el discurso, la vuelta al discurso. Quizás sea tiempo de volver a pensar en el discurso político tradicional, el encuentro en pequeños grupos, los eventos, las acciones comunicativas que van incluso en los próximos tiempos, vamos a notar que van a ser las más demandadas, porque va a ser el espacio en el que la gente en serio va a tener la sensación de cercanía y la sensación de realidad en un universo tan complejo como en el que estamos, en el que probablemente los ciudadanos cada vez tengan más la sensación de duda frente al contenido online, frente al contenido audiovisual. Es imaginable que empiece a crecer en las sociedades la sensación de no puedo confiar en lo que estoy viendo. No tengo muy en claro si esto es realmente, es el político o el candidato hablando, es su voz, es algo real o verdadero. Vamos a entrar en zonas en las que la gente dude por default de lo que ve y va a ser un gran tema en los próximos años ver cómo podemos garantizarle a la gente que esto es real, porque el contenido mayormente va a ser un contenido falso. Ya en la actualidad, buena parte del contenido predominante en Internet es contenido creado por inteligencias artificiales. Es contenido que la inteligencia artificial crea a partir de otro contenido de inteligencia artificial. Así que vamos a zonas en las que probablemente entre también en crisis la verosimilitud del contenido, porque no podamos demostrar o podamos confirmar de dónde viene todo esto con cierta claridad. Será interesante entonces pensar de qué manera usamos estas tecnologías, como planteábamos, de manera positiva o de manera negativa, desafíos y oportunidades. Y por supuesto, importará más que todo el up-to-date, la actualización permanente, porque todo el tiempo tenemos nuevas ofertas, tecnologías, propuestas, alternativas, usos, y también todo el tiempo marcos legales, marcos éticos, problemáticas novedosas que van surgiendo, hechos concretos, y hay que estar actualizándose y pensándolo de manera permanente.